a través de la palabra y de la música. Ayúdanos a que nuestros oídos y nuestro corazón esté sensible a tu voz. Preparamos nuestro tiempo para oírte, pero tú, Señor, prepara nuestros corazones y nuestro espíritu para poder recibirte. Gracias te damos por esta oportunidad. Bendice a aquellos que están enfermos, cuida de los que están en los hospitales, protege a todos los que amamos. Guarda, Señor, este mundo en la palma de tu mano y ayúdanos. Que la bendición tuya nos acompañe ahora y siempre. Amén. How does God speak? Not with a voice like mere mortals, yet God speaks in many ways. In the beautiful creation around us, the midnight skies tell of God's glory. The midday sun displays holy handiwork. Each new day speaks God's language, and night after night knows more than it can tell. Yet it is the cross of Jesus where God speaks most profoundly. The talk of the cross sounds absurd to those who think they are sophisticated. But for us who are being saved, it is the power of God. Amen. Let the way we speak and the way we think be acceptable in your sight, O God, our strength and our Redeemer. ¿Y cómo nos habla Dios? ¿Con una voz como de la de simples mortales? Sin embargo, Dios nos habla de muchas maneras. En la creación abundante que nos rodea, los cielos nocturnos hablan de la gloria de Dios. El sol del mediodía muestra la obra santa. Cada nuevo día nos habla el lenguaje de Dios. Y noche tras noche, Él nos enseña más de lo que puedo decir. Sin embargo, en la cruz de Jesús, donde Dios habla más profundamente, la charla de la cruz suena absurda para aquellos que piensan que son sofisticados, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Amén. Deja que la forma en que hablamos y la manera en que pensamos sean aceptables a tus ojos, oh Dios, nuestra fuerza y nuestro Redentor. Amén.
Cuando Jesús entró en el área del templo, los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó: yo también les haré una pregunta, y si me la respondieren les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Ellos comenzaron a discutir entre sí y le decían: si decimos que viene de Dios, Él nos preguntará por qué entonces no le creyeron. Pero no podemos decir que venía de los hombres. Tenemos miedo de la gente porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces le respondieron a Jesús: no sabemos. Él les dijo: pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. ¿Con qué autoridad hace Jesús estas cosas? Así fue la pregunta que le hicieron los fariseos, sacerdotes y escribas, después de que Jesús volteó las mesas en el templo. Dos cosas en esta pregunta. ¿Cuál es la autoridad que tienes? ¿Quién te ha dado permiso de hacer eso? La autoridad venía de Dios, pero ellos no podían ver de dónde venía la autoridad que un simple hombre, rabino, no pudiera ser controlado por ellos. Porque ellos no sabían más que de su propia autoridad y la que el templo les daba. Y no podían creer que alguien podía tener una autoridad por encima de ellos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio permiso de hacer estas cosas? ¿A qué cosas se referían? ¿Se referían a las cosas del domingo, cuando entró por Jerusalén con palmas? ¿Se refería a las cosas que había hecho el lunes, como limpiar el templo y voltear las mesas? ¿O se refería a las cosas que hacía, como predicar, sanar? ¿A qué cosas se referían? ¿A las cosas que hace a favor de los pobres? ¿A las cosas que hace para alimentar a las multitudes? ¿A las cosas que hace cuando echa fuera a los demonios? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos no podían ver más de lo que tenían frente a su nariz. Ellos no podían creer que había una autoridad por encima de ellos, que había alguien capaz de tener más poder que el que ellos tenían. Y Jesús les responde con otra pregunta. Les voy a contestar su pregunta, pero si me contestan esta otra pregunta: ¿con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba? Y entonces yo les voy a contestar, dijo Jesús. Díganme. En ese momento, los cazadores se vieron cazados. Si ellos respondían que Juan Bautista no tenía autoridad, ellos iban a quedar mal en frente de toda la multitud. Pero si decían que Juan Bautista tenía autoridad, entonces ellos eran culpables de la muerte de Jesús. Así que mejor decidieron decir que no sabían. Quisiera que usted pensara conmigo esta tarde. Aquí en este evento donde los fariseos y los sacerdotes vienen y quieren poner una trampa a Jesús, porque están pensando, ahorita Jesús va a decir: Dios me dio la autoridad, y en ese momento lo iban a arrestar por autonominarse hijo de Dios. Estos hombres que habían procurado hacer mal a Jesús, sus intenciones no prosperaron y se vieron evidenciados ante la palabra de Jesús.
A nosotros nos vuelve a sonar esta pregunta esta tarde. ¿Sabes con qué autoridad Jesús hace todas las cosas? ¿O quieres preguntarle a Jesús, ¿por qué haces las cosas, Jesús? Y el Señor nos contestaría con otra pregunta. ¿Realmente te interesa saber de dónde viene mi autoridad? ¿Cuál es tu deseo de tener conocimiento sobre mi autoridad si no quieres seguir mi voluntad? Pareciera que Jesús entiende más de autoridad que lo que nosotros entendemos, porque Él se sometió al Padre y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué tanto sabemos nosotros de autoridad? ¿Y qué tan obedientes y dispuestos estamos para acatar la autoridad de Jesús en nuestra vida? Si realmente entendiéramos de dónde viene la autoridad de Jesús y lo que significa que Jesús sea el Rey y que sea el autor y consumador de nuestra fe. Esta tarde, hermanos, te dejo con esta pregunta. ¿Entiendes tú qué significa que Jesús es el Rey que tiene autoridad? Y que esa autoridad está por encima de nuestra voluntad. Y que la autoridad de Jesús viene por encima de la voluntad de la iglesia, por encima de la voluntad de los miembros y aún por encima de la voluntad misma del ser humano. Porque nosotros no tenemos autoridad. El único que tiene autoridad es nuestro Señor. Y podemos responder como respondió Job: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Antes no sabía que tenías autoridad sobre mi vida. Antes creía que yo gobernaba mi vida y que yo podía hacer, ir y venir a mi gusto. Pero hoy sé que tienes poder. Ahora mis ojos pueden ver la autoridad y el poder que tú tienes. Cómo tú, Señor, puedes cambiar nuestros planes de un día a la mañana. Cómo tú puedes cambiar nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. Y cómo, Señor, tú tienes autoridad sobre las tempestades, sobre las tormentas y sobre todo ser humano. Esta tarde podemos continuar nuestro servicio pensando: ¿estoy listo para someterme a la autoridad de Jesús? ¿Cuántas veces al día tú vienes a mí, Jesús? ¿Cuántos profetas tranquilos, cuántas advertencias susurradas son enviadas para llamar mi atención? ¿Y cuántas veces puedo pasar por inadvertida tu tranquila presencia, insensible a la señal de tus miradas? ¿Cuántas veces he rechazado a tus mensajeros y he tirado a la basura con palabras cortadas y con miradas frías? ¿Cuántas veces he herido a los agentes de tu cuidado? He andado demasiado ocupado y ensimismado para no notar tu invitación en tus palabras. Perdóname, Señor, cuando por negligencia, preocupación o ignorancia te doy la espalda. Enséñame a ver, a escuchar y a cambiar con el corazón abierto para que yo pueda darte la bienvenida y responder cuando en la gracia de tu amor tú me llamas. Amén. How many times each day do you come to me, Jesus? How many quiet prophets, how many whispered warnings are sent to catch my attention? And how many times do I pass by unaware of your calm presence, unfeeling of your beckoning gaze? How often have I shunned your messengers, sending them away with clipped words and cold eyes? How often have I hurt the agents of your care, too busy or self-absorbed to notice your invitation to their words? Forgive me, Lord,
when through neglect, preoccupation, or wrongfulness, I turn my back on you. Teach me to see, to listen, and to walk with an open heart, so that I can welcome you and answer you when, in grace and love, you call me to follow.